Hola, en el día de hoy estaré probando los productos de la marca Zyclo, que ayudan a tener una menstruación más sostenible, indolora y no tóxica. Entre ellos están la copa menstrual, compresas de algodón y braguita. Os cuento mi experiencia, consejos a la hora de usarlos, limpiarlos y mantenerlos. Antes de comprar los productos y decidirme a empezar a tener una menstruación sostenible y no tóxica, hice un análisis de la cantidad de tampones y compresas que gastaba en un periodo normal, de manera que, en un año, por cada periodo, en el caso de tampones, usamos unos 6 a la semana, 2 por día y 72 en un año. Siendo cada uno de estos cuesta 0,17 céntimos, al año nos gastamos 12 euros, y en 10 años que dura una copa menstrual, el gasto de estos es de 120 euros. En cambio, la copa cuesta 17,90 euros. En el caso de las compresas, usamos unas 4 por día. Pongamos que las usamos 3 días en nuestro periodo, nos da un total de 144 compresas al año. Siendo que cada una de estas cuesta 0,25 céntimos, es un total de 36 euros al año. Y 180 en 5 años que duran las compresas reutilizables, costando estas unos 15 euros, y suponiendo que compramos 3 para cada día, nos cuesta un total de 45 euros. En conclusión, la inversión que hacemos en compresas y la copa la recuperamos en el primer año o año y medio de estas. Antes de nada, he de aclarar que mi periodo es normal, es decir, que no suelo tener un periodo muy extenso ni con gran fluido, ni tampoco que sea poco fluido. Entonces mi experiencia y los productos que he comprado van de acuerdo a eso. Mi idea ha sido comprar una copa para los 3 días en los que más mancho y usarla la gran parte del día, luego 2 compresas de noche por si me quito la copa o a mitad de día o hay un día en el que no la quiero usar. El hecho de que sea de noche es para poder sentirme más cómoda sin preocuparme de que pueda manchar las braguitas o lo que lleve debajo. Y una braguita para dormir, la cual combino con otra de otra marca para poder usar una mientras la otra se seca durante el día. Hay 3 tallas de la copa menstrual: la cero, que es para adolescentes o mujeres de estatura pequeña o caderas pequeñas o incluso deportistas de élites. En mi caso fue la que yo escogí porque siempre que he usado Tampax han sido de los pequeños y medianos, ya que los grandes me incomodaban. La talla 1, que es para las mujeres que no hayan tenido un parto vaginal, y la talla 2 para las mujeres que hayan dado a luz, que sean de caderas anchas o porque tienen pérdidas con la copa anterior. El material de la copa es de silicona médica, biocompatible sin fetalatos y BPA. Dura hasta 10 años, no tiene color, de manera que puedes ver el estado de esta y de tu sangre, lo cual te puede ayudar si estás en algún proceso médico. Así puedes obtener más información de cómo se desarrolla tu ciclo y puedes llevarlas hasta un total de 12 horas. Antes de daros mi opinión sobre cómo ha sido llevarla, os voy a contar una serie de pautas y consejos que he ido recabando y creo que son muy útiles. Primero, antes de usar y después de cada periodo, siempre esterilizar con agua hirviendo, de 3 a 5 minutos. Si no la compráis en Zyclo, mira que sea de silicona médica hipoalergénica, aprobada y legal. Se puede lubricar con agua, pero siempre hay que lavarse las manos. Hay que encontrar el doblez más cómodo. Hay varias formas, en forma de C, forma de flor, forma de espiral. Es muy importante estar tranquila y encontrar una posición cómoda a la hora de colocarla. La forma correcta de ponérsela es colocarla debajo del cuello uterino y al ras de los labios vaginales, que no salga el palito, pero que al introducir un poco el dedo lo notes. Tocar y que esté correctamente abierta. Si no es así, usar el dedo o doblar la copa hasta que esté completamente lisa la superficie. Si la copa se resiste a salir, es que está bien colocada. Si te sientes cómoda, es que está bien puesta. El palito puede quedar un poco fuera, aunque es mejor a ras de los labios, como hemos dicho antes. A la hora de sacarlo, hay que lavarse las manos muy bien. Si no lo notas, siéntate en el baño y haz como si fueses al baño y haz algo de presión para empujarla. Lo más importante es estar relajada y no en tensión, porque esto va a hacer que contraigáis conscientemente la pared vaginal, poniendo más resistencia. Por lo tanto, si no baja, lo mejor es intentarlo más tarde. No pasa nada, tarde o temprano va a salir. Una vez que la notes, arrastrarlo un poco y meter un poco el dedo para quitar el vacío y así poder bajarla cómodamente. No siempre se sube, pero puede pasar. El primer día estaba muy nerviosa, por lo que me fue muy difícil encontrar el doblez más cómodo. Probé en la ducha, pero al final la posición más cómoda fue en el váter. Lo intenté el día siguiente, ya que durante ese día sabía que iba a estar tensa, por lo tanto no iba a ser una buena forma de intentar probar con la copa y usarla. Y al día siguiente lo volví a intentar y la forma que mejor me fue la de espiral. Y el sonido del pop es muy sutil, por lo tanto puede ser que a lo mejor no lo escuchéis, que es este.
Y entonces una forma en la que yo me aseguré de que estaba bien abierta era hacer la comprobación mediante el dedo, es decir, tocar toda la copa y que ésta estuviese completamente abierta y lisa. Y a la hora de intentar sacarla fue un poco complicado, también estaba tensa, por lo tanto me relajé en el baño, hice los ejercicios de respiración, intenté cuando vas a defecar al baño e intenté expulsarla un poquito más hacia abajo. Sí que es verdad que es un poco más fácil, ya que cuando tienes mucha cantidad de sangre la copa de por sí baja. Y simplemente cuando toqué el palito, lo único que hice fue con el dedo hacer el efecto, o sea, quitar el efecto vacío, y ya luego con el dedo gordo, pues arrastrar. Y una vez que ya está fuera, lo que hice fue lavarla muy bien, y una vez que termine ya el periodo, pues volver a esterilizarla para volver a guardarla en su bolsita y utilizarla en el siguiente periodo. Sobre las compresas. Están hechas de algodón natural, ecológico e hipoalergénico, y además están hechas a mano. Tienen 3 capas de absorción interna y una tela impermeable de pool, la cual está hecha de poliéster, necesario para que la sangre no traspase. Son de color blanco para que puedas ver si están bien limpias o no, y siempre vienen con una bolsita para que las puedas guardar. Hay varios tipos, empecemos de menos a más. Primero tenemos el Protege Slip de tanga y el normal, los cuales tienen una absorción baja y son muy cómodos para los días en los que solo se mancha. Luego tenemos la compresa de día, que es de absorción media y cuyas medidas son de 21 centímetros de largo y 7 de ancho, sin contar las alas. Por último tenemos las compresas de noche, de absorción alta, que miden 24 centímetros de largo y 7 de ancho. Yo compré 2 por si uno de los 2 días no me apetecía usar la copa o quitármela a mitad de día. ¿Cómo limpiamos las compresas? Se pueden hacer varias cosas. Una vez que se haya terminado de usar, lavarlas a mano, siempre con agua fría para no fijar las manchas, y proceder a quitarlas, usando el jabón Cyclo, siendo esto opcional, para luego dejarlas en remojo hasta que tengamos más compresas y así meterlas en la lavadora, sin usar suavizantes ni jabones con agentes suavizantes, que reducen la capacidad de absorción de estas, ni tampoco usar lejía porque rompe el tejido. Y nunca usar secadora. Lo mejor es que se seque al sol, que tiene propiedades blanqueantes y antibacterianas. En el caso de que no haya sol ni buen clima, se pueden dejar secar cerca de una fuente de calor, pero nunca encima de estas ni en contacto directo. Lo que yo hago es lavarlas nada más terminar de usarlas, y usar un jabón natural compuesto de aceite, sosa cáustica, romero y aloe vera. Luego dejarlas secar al sol, y al terminar cada periodo las dejo un rato en agua con aceite de árbol del té, y las vuelvo a lavar con jabón para dejarlas secar al sol y luego guardarlas. Para las manchas difíciles, dejarlas en remojo con sal, vinagre o aceite de árbol del té. Si no funciona, también se le puede echar agua oxigenada a la mancha sin empapar la compresa y dejarla al sol y luego enjuagar. A la hora de usar las compresas, lo que hice fue ponerme unas braguitas cómodas y unos pantalones apretados debajo, como pueden ser unos pantalones de malla. Esto se debe a que, como estas no son como las compresas normales y corrientes que se pegan, pues entonces a la hora de ponerlos, como se ponen con el clip, pueden bailar un poquito. Entonces yo hice eso y luego lo que hice fue ponerme ya sea un chándal, unos pantalones sueltos para estar aún más cómoda. Son muy blanditas y al contrario que las compresas normales, a lo largo del día a mí me pasaba que empezaba como a molestarme un poco la zona, ya que hacía como frizz y como eso es una especie como de mezcla entre plástico y algodón, pues me irritaba un poco la zona. Estas son muy blanditas, son muy cómodas y no te molestan absolutamente para nada. Me duraron unas 4 horas manchando bastante y no se me manchó nada, no transfirió absolutamente nada. Junto con la copa solo tuve que usar una de estas durante los 3 días que más manchaba, y esto era porque a lo mejor aguantaba con la copa 7 u 8 horas y luego me ponía pues esto hasta por la noche que me pusiese las braguitas, y en los días en los que menos manchaba usaba las dos compresas y pues me duraban eso, cada una 4 horas o así. Y son muy cómodas. Se lavan muy fácilmente con el jabón y las manchas son fáciles de quitar. Lo mejor es dejarlas en remojo y ya luego darles con un jabón o darles con agua o con el jabón de Cyclo. Se secan relativamente rápido, ya que por ejemplo yo las dejaba por las tardes secar y al día siguiente, al mediodía, ya estaban completamente secas y las podía volver a usar. Algo sobre lo que yo también estaba muy segura era sobre el olor. Y estas, una vez limpias, no se quedan con ningún olor desagradable ni nada y están pues muy bien. Las bragas menstruales. En bragas sí que hay mucha variedad, que van desde la forma hasta el acabado y la absorción que prefieras. Están categorizadas en classics, sin free, es decir, sin costura y con encaje. Están hechas de algodón y refuerzo de lana de merino, poliamida y poliéster. Su periodo de vida van desde los 2 años hasta los 5.
Los precios van desde los 13 hasta los 30 euros. Y hay desde absorción ligera a maxi. Yo cogí las clásicas de noche de absorción maxi y he de decir que son súper cómodas y no tienen fugas. Vamos, viendo la capacidad de contención de estas, no deberían. En las noches en las que más mancho no las he notado húmedas ni nada por el estilo, ya que esa era la idea preconcebida que tenía. Es como un pañal, pero que se puede lavar y a la hora de levantarte no las sientes pesadas ni nada por el estilo. La forma de lavarlas es prácticamente igual a la de las compresas. La única diferencia es que hay que lavarlas antes de su primer uso y activar su tecnología Modifier.